Imagina que viajas kilómetros y kilómetros para encontrarte con un gran maestro espiritual. Has leído libros, practicado meditación y tu corazón arde con el deseo de comprender. Finalmente llegas, te arrodillas ante él con reverencia y lo primero que hace es golpearte. No dice una palabra, solo te da una bofetada y te echa de la sala. ¿Te quedarías? Esto no es una exageración. Esto ocurrió. Esta es la historia de Lin Chi, uno de los maestros más radicales y desconcertantes del budismo zen, un hombre que no ofrecía paz ni consuelo, sino fuego, que gritaba, golpeaba y rompía todo intento de explicación, un maestro que parecía más un loco que un sabio hasta que lo escuchabas más allá del ruido, y sin embargo aquellos que se quedaban, que no huían ante su intensidad, descubrían algo. No era admiración lo que él quería, ni obediencia, era ruptura. Era cortar con todas las ideas que te alejan de ti. Sus métodos no eran crueles, eran urgentes, como alguien que sacude a otro que está por dormirse al borde de un abismo. Este video no es una clase de historia, tampoco es un análisis doctrinal, es una invitación a mirar más allá de lo que crees que sabes, porque Lin Chi no enseñaba Zen, lo encarnaba, y lo hacía de la única forma en que puede vivirse, rompiendo el molde, desmontando lo que parece sagrado y apuntando directo a lo esencial. Vamos a recorrer su historia, pero más que memorizar fechas y anécdotas, quiero que uses cada momento como un espejo, porque quizás entre sus gritos encuentres una llamada que no viene del pasado, sino de tu propio presente, y tal vez, solo tal vez, la mayor enseñanza de Lin Chi no está en lo que dijo, sino en lo que hizo sentir, que no tienes que convertirte en nadie más, que no tienes que entender nada más, que lo que estás buscando ya eres tú. Solo necesitas dejar de buscar. Lin Chi, también conocido como Rinzai en japonés, fue un maestro zen del siglo IX en China, una figura central en el desarrollo del Chan, la corriente china del budismo que más tarde se transformaría en lo que hoy conocemos como Zen en Japón. Pero si te imaginas a un maestro sereno, hablando en metáforas suaves o transmitiendo compasión con dulzura, estás muy lejos de Lin Chi. Él era una fuerza cruda, pura contradicción. Su manera de enseñar rompía los moldes de lo espiritual. No usaba discursos extensos ni se apoyaba en rituales tradicionales. Su estilo era abrupto, directo, hasta violento, y sin embargo, nadie que lo escuchara o lo presenciara salía ileso, y porque lo que destruía no era al discípulo, sino su falsa identidad. Su camino comenzó como el de muchos, joven, disciplinado, entregado a la vida monástica. Se entrenó en un monasterio bajo una práctica estricta y silenciosa. Sin embargo, después de años de práctica formal, algo en él no se sentía completo. Sentía que estaba buscando algo que no podía alcanzar con palabras, ni con rezos, ni con meditaciones vacías. Fue entonces cuando su vida cambió al conocer a Juan Bo, su maestro principal. Juan Bo era conocido por su dureza, su rechazo al intelecto y su uso de métodos inusuales para transmitir el Dharma. Lin Chi, con humildad, fue a hacer preguntas y lo que recibió fue una paliza, literalmente. Cada vez que preguntaba algo, Juan Bo lo golpeaba. Durante un tiempo Lin Chi no entendía nada. Se sentía rechazado, confundido, incluso humillado, pero algo se estaba cocinando, algo que estaba más allá de su mente racional. Lo que parecía ser violencia gratuita era, en realidad, una forma de cortar con la dependencia de las palabras, de los conceptos, de la mente pensante. Frustrado, le dijo al abad del templo que se iba. El abad le respondió que antes de irse debía visitar a otro maestro, Daigu. Fue un encuentro breve pero decisivo. Cuando Lin Chi compartió su frustración, Daigo le dijo simplemente: "Tu maestro Juan Bo ha sido demasiado amable contigo". Y en ese instante, como si una puerta se abriera de golpe, Lin Chi despertó. No fue una iluminación mística llena de visiones, fue un entendimiento profundo, silencioso, que le atravesó el pecho como una verdad innegable. Comprendió que todo lo que buscaba estaba ya en él, que no necesitaba alcanzar nada, que su esencia nunca había estado separada de lo real. Desde ese día, Lin Chi empezó a enseñar a su manera. Gritaba a sus discípulos, los golpeaba con su bastón, los confundía con paradojas, pero todo eso no era agresión,
Era medicina, una medicina amarga, pero necesaria para romper con siglos de ideas erróneas sobre lo espiritual. No quería admiradores ni seguidores obedientes, quería personas libres, libres de sí mismas, libres del yo, libres del deseo de entender. Porque para Lynchy, despertar no era una experiencia emocional, era un acto radical de dejar de identificarse con cualquier cosa, incluso con la espiritualidad misma. Hablar del método de Lynchy es hablar de una pedagogía que parece una paradoja, una enseñanza sin palabras, un maestro que enseña golpeando, un despertar que llega a través del desconcierto. Su forma de transmitir el Zen no era ni convencional ni cómoda, era una demolición consciente de todo lo que creemos saber. Para muchos, el camino espiritual se trata de acumular conocimiento, de comprender más, de elevarse. Pero Lynchy apuntaba en la dirección opuesta. Él no quería que supieras más, quería que dejaras de saber, quería que olvidaras todo lo que te dijeron sobre quién eres, sobre qué es el despertar, sobre cómo debería sentirse la iluminación. Lynchy entendía que el problema no era la ignorancia, sino el exceso de conceptos. Por eso, su método consistía en interrumpir el pensamiento, atacar la comodidad intelectual, hacer estallar las estructuras mentales, y lo hacía sin pedir permiso. Su estilo era impredecible. A veces, cuando un monje se acercaba con una duda sincera, Lynchy lo golpeaba con su bastón, no por desprecio, sino porque veía que esa duda venía desde el ego. No quería reforzar la búsqueda, quería cortarla de raíz. Cada golpe era una forma de decir, basta de buscar afuera lo que solo puede ser vivido adentro. Uno de los elementos más icónicos de su método era el grito, un grito seco, inesperado, que no expresaba rabia, sino claridad. Ese grito era como un relámpago, rompía el discurso mental y dejaba solo presencia. Algunos discípulos dicen que ese grito los atravesaba como una espada. No era el sonido, era lo que dejaba después, silencio puro. Y es que Lynchy no buscaba respuestas, buscaba reacción, un movimiento interno. Sabía que el verdadero cambio no ocurre con entendimiento racional, sino con una experiencia directa que deshace lo que dabas por cierto. Y para eso, muchas veces, hay que ser sacudido. En una ocasión, un monje le preguntó, ¿cuál es la verdadera enseñanza del Buda? Lynchy le respondió con un grito que hizo eco en todo el templo. El monje se quedó paralizado. En ese instante no había pensamientos, no había análisis, solo un vacío inmenso, y ahí, en ese vacío, algo se abrió. Muchos pensaban que estaba loco, que no podía ser un maestro alguien que usaba la violencia, pero sus discípulos sabían que no era odio, ni ira, ni desprecio, era precisión. Lynchy sabía cuándo y cómo actuar, sabía leer al otro más allá de las palabras, y cuando veía una grieta en el ego, entraba sin dudar. Este método extremo tenía un solo objetivo, empujar al discípulo al límite, porque solo cuando ya no puedes aferrarte a nada, ocurre lo inesperado. El despertar, para Lynchy, no es una experiencia que puedas preparar o planear, es un colapso, una caída en lo desconocido, y su tarea era empujarte sin que te dieras cuenta. También usaba paradojas, frases contradictorias y actos absurdos. En ocasiones respondía con una palmada, otras veces simplemente levantaba un dedo. Todo servía como herramienta para romper el hábito mental de interpretar. Quería que vieras, no que pensaras, que sintieras, no que explicaras. Su radicalidad tenía una raíz muy clara, la urgencia. Lynchy no creía que tuviéramos tiempo para largas explicaciones. Veía el sufrimiento humano como algo tan profundo que necesitaba una respuesta inmediata, y esa respuesta era el aquí y ahora, sin adornos, sin caminos largos, sin teorías espirituales. ¿Podemos aplicar este método hoy? Difícilmente de la misma forma, pero la esencia sigue siendo válida. ¿Estás dispuesto a que te quiten todas tus ideas, a dejar de entender para simplemente ser, a soltar incluso el deseo de despertar? Eso es lo que Lynchy ofrecía. No un camino cómodo, no un camino seguro, sino un abismo. Y desde ese abismo el nacimiento de algo que no puede nombrarse. Porque, al final, su método no era brutal. Lo brutal era seguir viviendo sin despertar. Lo más difícil de romper no son las cadenas visibles, son las invisibles, las que creemos que nos protegen, las que confundimos con identidad, las que se disfrazan de sabiduría.
Lin Chi lo sabía, por eso su guerra no era contra la ignorancia, sino contra la ilusión, y no cualquier ilusión. Su combate era contra las ilusiones espirituales, esas que son las más seductoras y, por lo tanto, las más peligrosas. La mayoría de las personas que se acercan al camino espiritual lo hacen buscando alivio. Quieren una explicación, una guía, un mapa que les diga qué hacer para sentirse mejor. Pero Lin Chi comprendía que ese impulso de buscar era ya parte del problema, porque en la búsqueda hay una confesión tácita. Algo me falta. Y desde ese lugar, cualquier iluminación que encuentres será solo otra idea, otra proyección, otro refugio mental. Uno de los blancos principales de Lin Chi era la noción misma de iluminación. Para él, buscar iluminación era como un pez buscando el océano. Ya estamos ahí, ya somos eso, solo lo olvidamos, solo lo tapamos con ideas. Por eso decía, si ves al Buda en el camino, mátalo. No por odio al Buda, sino porque convertir al Buda en una meta te impide ver lo que ya es. Romper las ilusiones significaba destruir las estructuras mentales más queridas, incluso las más elevadas. Si un discípulo decía, todo es vacío, Lin Chi respondía con una bofetada y preguntaba, ¿quién dice eso? Si alguien declaraba, no hay yo, él gritaba. Entonces, ¿quién está sintiendo este golpe? No se trataba de negar las enseñanzas, se trataba de evitar que se convirtieran en muletas, porque el Zen no es una colección de frases, es una experiencia viva, y toda experiencia viva debe estar libre del pasado, libre de ideas prefabricadas, libre incluso de conceptos sobre la libertad. Lin Chi quería que vieras, no que pensaras, que sintieras, no que explicaras, que te atrevieras a estar en silencio, sin el consuelo de saber quién eres, porque solo ahí, en ese espacio donde no hay más ideas, puede surgir lo real. Y lo real no se define, solo se habita. Romper las ilusiones produce miedo. Miedo de no tener nada a qué aferrarte, de no saber quién eres. Pero ese miedo es señal de que vas por buen camino, porque estás entrando en un territorio sin mapas, donde el yo ya no tiene poder, donde la mente ya no manda. Lin Chi no quería que lo siguieras, quería que te encontraras, que dejaras de mirar afuera, que soltaras la búsqueda, que dejaras caer incluso tu deseo de despertar, porque mientras quieras despertar, seguirás atrapado en el deseo. Su enseñanza era, en el fondo, un acto de fe radical en tu verdadera naturaleza, una naturaleza que no necesita ser mejorada, comprendida ni salvada, una naturaleza que simplemente es y que se revela cuando todo lo demás cae. Y eso es lo que más cuesta aceptar, que ya somos lo que estamos buscando, que no necesitamos cambiar nada esencial, solo soltar todo lo que creímos que necesitábamos para ser. El verdadero trabajo espiritual para Lin Chi no era aprender más, sino desaprenderlo todo. No era construir una identidad espiritual, sino permitir que se derrumbara la identidad por completo, porque la mayor trampa del camino es convertirlo en una identidad más. Soy espiritual, soy meditador, soy despierto. Todo eso también puede ser ego. Un ego con túnica, un ego con incienso, un ego que cree haber llegado. Lin Chi venía a romper eso, a quitarte el suelo, no para dejarte caer, sino para que descubrieras que nunca lo necesitaste, que siempre has estado sostenido por algo más profundo, algo que no se puede nombrar, algo que no se va. Y cuando las ilusiones se rompen, cuando no queda nada, lo que aparece no es vacío, es presencia, pura, directa, inquebrantable. Eso es lo que él llamaba la verdadera cara, lo que eres antes de que te llamaran por tu nombre, antes de que aprendieras a pensar. Esa cara está aquí, ahora, mirando a través de tus ojos. Si hay una pregunta que atraviesa toda la enseñanza de Lin Chi, es esta. ¿Quién eres? Cuando no piensas en quién eres, esa pregunta que parece un juego de palabras es en realidad una puerta, una que no se abre con respuestas, sino con silencio, con rendición, con la disposición a mirar más allá de todas las ideas que has acumulado sobre ti mismo. Lin Chi no quería que te convirtieras en alguien mejor, ni en alguien más sabio, quería que recordaras lo que ya eres, lo que siempre ha estado ahí, incluso cuando lo olvidaste. A eso le llamaba tu verdadera naturaleza. No es un concepto, no es una esencia mística ni una energía sagrada.
es lo que queda cuando todo lo demás cae, es la conciencia pura, el estar, el sí, profundo que está presente incluso en medio del caos. Muchos pensaban que Lynch quería destruir, pero en realidad su brutalidad era una forma de revelar. Él sabía que debajo de todas las máscaras, de todas las ideas, de todos los miedos, había algo inquebrantable, algo que no necesita cambiar, algo que ya está despierto. Pero, ¿cómo reconocerlo? La respuesta de Lynch era radical. No lo reconozcas, sé eso, no lo busques, porque el que busca siempre está separado de lo que busca, y esa separación es la ilusión. Cuando Lynch hablaba de tu verdadera cara antes de que nacieras, no hablaba de una identidad pasada, hablaba de la conciencia sin historia, de esa parte tuya que no envejece, no se compara, no teme, esa presencia silenciosa que ha estado ahí desde el principio. Es difícil aceptarlo porque desde niños nos enseñan a construir una identidad, a mejorarla, a protegerla. El ego se convierte en el centro. Incluso en el camino espiritual, el ego se disfraza de buscador, de practicante, de despierto. Lynch no tenía paciencia para eso. Para él, toda esa construcción es solo ruido. Lo único real es lo que ya eres antes de cualquier pensamiento, antes del nombre, antes de la historia, antes del yo. ¿Cómo accedes a eso? No puedes, porque ya estás ahí. Todo lo que puedes hacer es dejar de interferir, dejar de buscar, dejar de definir, y eso es quizás lo más difícil, soltar el control, soltar el deseo de comprender, de tener certeza, porque la mente quiere entender, pero la verdadera naturaleza no puede entenderse, solo vivirse. Y vivirla no significa tener experiencias extraordinarias, significa estar aquí, ahora, sin necesidad de adornos, significa tomar agua y saber que eso basta, significa mirar el cielo y no necesitar interpretarlo. Lynch no estaba interesado en experiencias místicas, estaba interesado en la libertad. Y la libertad real no depende de lo que sucede, depende de tu relación con lo que sucede. Cuando reconoces tu verdadera naturaleza, no desaparecen los problemas, pero ya no te atrapan, ya no te definen. Puedes sentir miedo sin ser el miedo, puedes sentir dolor sin convertirte en víctima, puedes experimentar confusión sin perder tu centro, porque tu centro no es una idea, es presencia, silencio, series, y eso no se logra, no se alcanza, no se fabrica, solo se redescubre cuando todo lo demás se cae. Ese era el núcleo del mensaje de Lynch. No busques lo que ya eres, no creas lo que piensas, no te apegues a lo que sientes, solo sé. Aquí, ahora, sin adornos, puede sonar simple, y lo es, pero eso no lo hace fácil. Lo simple muchas veces es lo más desafiante, porque estamos condicionados a complicarlo todo. Lynch no te ofrecía un camino fácil, pero sí un camino verdadero, uno que no depende de creencias, de culturas ni de técnicas, un camino que empieza cuando dejas de caminar y te das cuenta de que ya estás en casa. Es fácil mirar la historia de Lynch y pensar que pertenece a otro tiempo, un mundo de templos, bastones, monjes y montañas lejanas, pero lo que él enseñaba no tiene fecha ni frontera, porque lo que él quería mostrar sigue estando aquí, justo ahora. Vivimos llenos de ruido, de ideas, de metas, de exigencias, y aunque el lenguaje haya cambiado, seguimos buscando lo mismo, sentirnos en paz, comprender qué sentido tiene esto, encontrar algo que nos devuelva a casa, y a veces, sin darnos cuenta, buscamos eso en lo espiritual del mismo modo en que antes lo buscábamos en el éxito o el amor, como si fuera algo que podemos alcanzar con esfuerzo, pero Lynch lo ponía todo patas arriba. Decía, no hay nada que alcanzar, solo tienes que despertar de la idea de que estás lejos. Y eso cambia todo. No necesitas vivir en un monasterio ni tener un maestro gritándote para ver lo que él veía, solo necesitas hacer una pausa, respirar, mirar el momento presente sin intentar controlarlo, dejar que las cosas sean como son, y en ese espacio algo se revela, no algo espectacular, no una iluminación con fuegos artificiales, a veces solo un silencio distinto, una calma que no depende de nada, una pequeña certeza sin palabras que dice, esto es suficiente, yo soy suficiente. Ahí comienza el verdadero camino, no cuando lo entiendes, sino cuando lo vives, no cuando repites las frases, sino cuando las dejas caer,
no cuando imitas a los maestros, sino cuando descubres que no necesitas imitar nada. Linchi no vino a dejar una técnica, vino a mostrarte que tú ya eres el camino. No es fácil dejar de buscar, porque nos han enseñado que todo se consigue con esfuerzo, con lucha, con metas claras, pero lo más valioso, lo más profundo, no se alcanza así, se revela cuando soltamos. Linchi no vino a darte respuestas, vino a mostrarte que no las necesitas, que cuando dejas de aferrarte a tus ideas, aparece algo más grande que todas ellas, algo que no puedes explicar, pero que lo cambia todo. Esa es tu verdadera naturaleza. No es un secreto que debas descifrar, es lo que está aquí, contigo, ahora, en cada respiración, en cada instante en que no huyes, no interpretas, no te justificas, solo eres, y tal vez, si lo recuerdas, aunque sea por un momento, todo se acomoda. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no estás perdido en él. Gracias por llegar hasta aquí. Si algo de este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo en ti se aflojó, se abrió, se reconoció, y suscríbete, comparte este video y sobre todo, quédate cerca del silencio, porque a veces el silencio es lo único que necesitas para recordar quién eres.